Necesita definitivamente asesores de marketing político, pero yo siento que necesita más asesores de gobierno. Hay temas sensibles en el país, como la crisis alimentaria, esto de los conflictos sociales, lo único que ha hecho es patearlo. Ojo, el problema en el corredor minero, en Cotabambas, en mi región, no se ha solucionado. Lo que se ha hecho es dar 30 días de tregua y que después vamos a esperar cuáles son las acciones que tome el gobierno para ver si realmente puede abordar con responsabilidad la conflictividad, ¿no? Y así podemos seguir enumerando. Se nos viene el paro de los transportistas, Jaime. Esto es bastante serio, claro. ¿Has visto cuánto está el costo del galón de Se combustible? está disparando. Y esto tiene relación directa con los productos de pan llevar, porque si sube el combustible, automáticamente suben los productos de pan llevar. En mi región, en Abancay, en Andahuaylas, el pan está 3 panes por un sol. Es realmente bastante duro porque hay muchas familias en mucha precariedad que no van a poder comprar en 2 soles, siempre compran en 1 sol porque eso es su máximo ingreso que tienen. Entonces, fíjate a qué nivel está llegando la irresponsabilidad. No es responsabilidad directa el manejo económico respecto a estos problemas del trigo y todo, pero ¿qué está haciendo el gobierno para contener justamente son estos variables, embates? ¿no? Digamos, si podemos encontrar un binomio, podría ser el alza de los precios internacionales más una incertidumbre política que evidentemente retrae a los inversionistas, contrae los mercados. Pero el ministro Graham no le ha dado cierta esperanza. Es un tecnócrata y Claro. evidentemente él va a seguir la línea de trabajo del Ministerio de Economía. Pero ¿qué va a hacer el ministro de Economía si tenemos un contexto donde más bien se está ahuyentándose las inversiones? Si tú has revisado, la contracción es terrible. O sea, comparativamente solo al año pasado, que recién estábamos saliendo de la pandemia, entre comillas, en realidad el efecto va a ser bastante duro. Y súmale a lo que se nos viene con la crisis alimentaria. Ya el ministro está tratando de solucionar el tema de los abonos, pero no va a llegar. Y hay una pregunta clave ahí. ¿Cómo se va a hacer la distribución de la urea? ¿Cuál va a ser el criterio? No hay. La Contraloría, en un reciente informe que hemos revisado y que estamos revisando para tener información más concreta, es voluminoso, dice que no está muy claro, mejor dicho, no está explicado, a quiénes se dirige, cómo será la entrega, y además no hubo licitación o se cayó la licitación porque uno de los No postores pudieron traducir del estaba inglés a... en inglés, pero parece que ha ganado uno que escribió en portugués. Entonces, ¿qué quedamos? No, pero fíjate, a ese nivel de desconocimiento e incompetencia funcional estamos, porque en este tema de distribuir la urea, ellos, por ejemplo, hablaban para hacer populismo a los que tienen menos de 5 hectáreas, supuestamente para beneficiar a las grandes mayorías, pero es un criterio absurdo, porque eso está en función del tipo de producto que se va a sembrar, del tipo de terreno en los diferentes pisos altitudinales que tenemos. En algunos terrenos se necesita mucha urea y en otros no. Y por el tipo de producto de la misma manera. Ahí es criterio absolutamente técnico. Pero lo más probable es que lo utilicen para seguir en esta su campaña política, como hacen estos consejos descentralizados del gabinete de ministros, que al final lo único que es una especie de catarsis que hace no son el consejos premier. de ministros, pues, de ¿no? ninguna manera. Son mítines políticos, exposición de ministros, con un público además previamente seleccionado, elegido. No da para hacer No, y el ser costo, descrito ¿no? como un consejo de ministros, ¿no? Y el costo. Y está demostrado porque no hay las actas de estas primeras Algunas, sesiones. no todas. Ahora ya se han dado el trabajito Sí. de levantar las actas. Pero en estos espacios donde deberían abordar los temas de necesidad de esas regiones, lo que hemos visto es al premier Torres haciendo catarsis, acusando a la prensa, acusando a la extrema derecha, acusando a todo el mundo de sus errores. No existe ni siquiera la capacidad de hacer una especie de acto de contrición, ¿no? Como corresponde por todos estos errores. Tienen el gran espacio para explicar estos actos de corrupción que está involucrado el propio presidente y él no lo hace. Prefiere que su abogado salga en los medios y que con estratagemas legales, ¿no? Trate de disimular, diría, ¿no? Su responsabilidad.
Porque hay una cuestión clave, Jaime. Pacheco, Villaverde, los sobrinos, el ministro Silva, ¿quién los trajo? Evidentemente fue el presidente Castillo. Entonces, ahí está la responsabilidad política. Y ahí entra a tallar el Congreso de la República, ¿no? ¿Qué ha hecho el Congreso de la República para que pueda accionar ante estas faltas de índole político, ¿no? Eso creo que es lo más crudo y a la vez lo más dramático de esta situación, ¿no? Un gobierno o un poder ejecutivo que no da la talla, no le exhibe al país un horizonte medianamente claro, pero a contramano, en la Plaza Bolívar, la oposición tampoco ha ofrecido en todo este tiempo una agenda mínima. Se han dedicado a buscar desesperadamente la vacancia sin éxito. Censurar, interpelar, bueno, es parte del control político, pero me refiero un liderazgo en la oposición. Ahora que la señora Alba ya dijo que no va a la reelección y comenzarán días que usted conoce bien, de idas, vueltas, negociaciones, quién puede ser, cuál es la persona, congresista, hombre, mujer, que pueda presidir la mesa directiva y que eventualmente ofrezca un liderazgo desde la oposición, como repito, cosa que no se ha visto. La oposición es tan ineficiente como el gobierno. Si la oposición no ha podido ofrecerle al país una alternativa, el gobierno menos. Entonces, estamos así. Por eso es que la gente dice que se vayan todos. ¿Usted ve algún liderazgo, 1, 2, 3, 5, en la oposición que pueda ejercer la presidencia del Congreso y uno diga, bueno... Yo simplemente veo lunares, porque las acciones han sido muy individuales en temas muy específicos para denunciar inclusive a estos ministros que están involucrados ahora con una medida restrictiva como este señor Silva, ¿no? Y lo más triste es que se nos vienen semanas de lucha fratricida en el Congreso de la República, porque ahora tienen un aliciente. Evidentemente el gobierno de Pedro Castillo está en los descuentos. ¿Qué va a pasar mañana? Y lo digo en sentido hipotético, porque puede ser de unas semanas, unos cuantos meses, cuando todos estos escándalos de corrupción, estos colaboradores eficaces involucren más al presidente y se tenga evidencias mucho más concretas de actos de corrupción. Lo más probable es que habría una transición de gobierno. Entonces, el que sea elegido como presidente del Congreso tendría la posibilidad de asumir la presidencia de la República, porque en el caso de la señora Dina Boluarte, la acusación constitucional va viento en popa, más que evidente por todo lo que están avanzando con la investigación y los documentos que se siguen vislumbrando, donde ella había cometido una infracción constitucional al estar representando a una organización civil que, haciéndole un parangón, no es tan escandaloso porque no hay corrupción, era más un tema de función, pero se cometió tontería. Pero se cometió una infracción constitucional. Hay una infracción. Es así es de una simple. Tontería, pero hay una infracción. Hay una infracción. Le preguntaba por los liderazgos. ¿Qué habrá? Por eso, yo solo veo Echaíz? lunares, yo solamente veo lunares. Entonces, acá más bien va a haber el cuoteo. Y tú sabes muy bien, para eso son buenos Alianza por el Progreso, para eso son buenos el fujimorismo, la Renovación Popular, pero cuidado. ¿En qué son buenos? A ver. Para el negociado, para los acuerdos bajo la mesa, para que después puedan aparecer. ¿Con el gobierno? ¿Con No, el para Ejecutivo? que formen su espacio, para que puedan promover quién va a ser el presidente, porque tienen que llegar a acuerdos. Si esto sería mucho más transparente, sería saludable, pero generalmente de por medio siempre hay acuerdos bajo la mesa sobre algunos, llamémoslo con su nombre, ¿no? Prebendas, ¿no? Espacios que van a tener si es que logran el poder. Pero ojo, ¿dónde no están nos las descuidemos. prebendas? Si van a asumir el gobierno, probablemente en la repartija de los ministerios. Ahora, en el Congreso de la República, ser vicepresidente no solamente tienes la parafernalia para poder tener todo el séquito de seguridad y todas las facilidades como vicepresidente del Congreso, sino tienes atribuciones como, por ejemplo, decidir quiénes son los que van a los viajecitos, ¿no? Estos viajes de turismo que están acostumbrados, porque hay viajes de representación como corresponde, que son muy importantes. Pero después tú te pones a analizar y ves el perfil de la gente que ha viajado, después ves sus informes y lo más importante, cuál ha sido la contribución para el país en su rol de representación frente a organismos internacionales, es muy poco. Al final es una especie de repartija, ¿no? Para poder entretener a los congresistas que son adeptos a sus intereses, ¿no? Y de la misma manera, el propio manejo de las para usted que ha estado y los además en el asesores. Congreso, lo que los motiva, tendrán intereses
altruistas, no lo sabemos, pero lo que los motiva, lo que los moviliza es el séquito, como usted le llama, de seguridad, el auto blindado, custodiado, esas pompas. Es decir, para usted eso es lo Sí, que hay mucha gente los mueve. que se emociona con ese tipo de lujos que se dan o gollorías que se dan en el poder, ¿no? Entonces, deja mucho que desear porque para eso no fueron elegidos para Entonces, representar justamente a sus poblaciones por las cuales fueron electos. con ¿no? mayor razón que se vayan todos, pues. Ah, no, por supuesto, yo también soy de los que va a promover y tenemos que involucrarnos como ciudadanos. No hay otra salida, Jaime. Con todo lo que estamos describiendo en este momento, evidentemente este es un fracaso. Este no es un gobierno de izquierda. El día de hoy me preguntaba con respecto a lo que ha sucedido en Colombia con la elección de Gustavo Petro y la reconfiguración del mapa político en Latinoamérica, y ahí decían, pero el Perú también es un gobierno de izquierda. Entró con las banderas de izquierda. Pero estos son simples aventureros políticos, ¿no? Que están involucrados en actos de corrupción y no tienen ningún horizonte. Al contrario, se unen para irse con las contrarreformas, con lo más rancio de la extrema derecha. Pretenden tumbarse temas importantes como la reforma universitaria, la reforma de transporte, la figura de colaboración eficaz, y podemos seguir enumerando, inclusive en estos temas tan sensibles como la educación con enfoque de género. Ahí está de la mano Castillo, fíjate, ni siquiera tuvo el valor de observar la ley en algo tan determinante como es tratar de promover que seamos respetuosos entre nosotros, entre los peruanos, porque eso tiene que formar desde niños. No entre solo varones. determinante, era su tema de la tesis. ¿Ah? Él hizo su tesis, dice que está muy orgulloso, se lo dijo a Canal 7 el otro día en esa entrevista, que estaba muy orgulloso de la tesis que había hecho, pese a que ha sido denunciada de plagios. Claro, la Universidad de César Acuña limpió la tesis, aunque es difícil de limpiar esa tesis. ¿Qué te pareció Pero la entrevista? 45% Al parecer el gobierno de copia, Castillo ¿no? está en las últimas. No olvides comentar y suscribirte a tu canal El Narrador de Cuentos Pero Noticias y dar un like. Hasta la próxima. Cosa genuina, ¿no? Puede haber en alguien que ha hecho una tesis sobre enfoque de género y